Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Se vacía la mitad de la iglesia. Roxana Catalán, ¿dónde está Roxana? Roxana, bienvenida. Dios te bendiga. ¿Cómo le dice la iglesia? Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Que sea el Señor ministrando a tu vida. Bien, vamos a la palabra del Señor. Estamos en Hebreos. Un anuncio rapidito. Recuerden lo que les dije el día miércoles. Esa puerta siempre va a estar cerrada. Va a estar los primeros 15, 20 minutos abierta. Y esa puerta de al frente, por motivos de seguridad y medidas de seguridad de lo que ha estado sucediendo en lo que pasó el domingo pasado, en la masacre en la iglesia en Texas, queremos tener los medios de seguridad más que podamos. Así que a las 2:20 esa puerta se cierra. Trate de llegar temprano para que usted no tenga que darle la cara de vergüenza que es el que le va a abrir la puerta. Y era la hora que llegué y con la sábana aquí pegada, eso se ve feo eso. Así que por favor trate de llegar temprano para que entonces de igual forma es lo que debemos hacer, pero para que esa puerta se mantenga siempre cerrada, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a Hebreos. Hoy terminamos el capítulo 10 de Hebreos capítulo 10, versículos 26 al versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 39, y acompáñenme de pie, por favor, y hagamos lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre, versículos fuertes, retantes, que nos exhortan y nos enseñan, Señor, que no todos son los que son, y no siempre están los que están.
Padre, ayúdanos en este día a poder entender estas verdades profundas, retantes, Señor, que nos hacen reflexionar dónde estamos, nos hacen ver, Señor, cuán real es nuestra fe delante de ti y cómo, Señor, debemos actuar en base a la verdad aprendida a través de estos versículos. Ayúdanos a entenderlo a través de tu Espíritu. El predicador, Señor, no puede hacer la obra. Nuestros oídos no son capaces de discernir tu palabra si tu Espíritu Santo no la aplica a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda del título del sermón de la semana pasada? ¿Se acuerda? ¿O se acuerda ni siquiera del tema de lo que nosotros hablamos la semana pasada? Lo bueno es que solamente tiene que ir a su Biblia y tener unos versículos más adelante, después del 26, y saber de lo que hablamos. Estuvimos hablando de las evidencias, las marcas, la respuesta positiva que un verdadero creyente da al nuevo pacto. Así que estuvimos viendo la semana pasada cómo respondemos de forma positiva al nuevo pacto. Y en el día de hoy estaremos viendo lo contrario a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo las marcas positivas al nuevo pacto, la respuesta positiva al nuevo pacto. Y en el día de hoy estaremos viendo la respuesta negativa al nuevo pacto. En otras palabras, al evangelio, que es como el corazón del hombre solamente tiene dos opciones en base a esta verdad bíblica: o la rechazas o la abrazas, pero no hay otra posibilidad en base a esto. Hay solamente dos respuestas: una respuesta positiva y una respuesta negativa. Así que cuando el hombre escucha el evangelio por primera vez o por segunda vez o por 500 veces, algo tiene que ocurrir en el corazón del hombre. Algo está haciendo la palabra en el corazón del hombre. O lo está endureciendo o lo está llamando y cambiando y santificando a través de la palabra. Así que cuando una persona escucha la verdad, cree la verdad, profesa la verdad, y sin embargo no hay un fruto de esa verdad, la palabra de Dios le llama apóstata. Y eso es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Las marcas de una persona que cree la verdad, profesa la verdad, pero la verdad no está en la persona. Y le está hablando el autor de los Hebreos a gente creyente, es decir, en la iglesia, entendiendo en aquel lugar donde le escribe la carta, que no se sabe específicamente dónde, pero aquel grupo de hebreos, habían hebreos que habían profesado, habían creído, tenían una seguridad de su salvación, pero sin embargo habían algunos que estaban coqueteando con volverse otra vez al judaísmo, y con un pie aquí y un pie allá, y a esto precisamente es que el autor del libro de los Hebreos se está refiriendo en estos versículos. La apostasía y aquellos que dicen creer, que escuchan, pero no ha hecho nada esa verdad en sus corazones. Y esto que vamos a hablar en el día de hoy, amados, es que el pecado más peligroso de todos los pecados. ¿Por qué? Porque para todos los pecados existe la sangre de Cristo para cubrirlo. Pero hay un solo pecado en el cual no puedes tú ser limpiado por la sangre de Cristo, y se llama el pecado de la apostasía. Es decir, es lo mismo que dijo Jesús: el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, rechazan abiertamente a sabienda del conocimiento de la verdad de Jesús, y dice: eso es de Belcebú, eso no es de Dios, eso yo no lo quiero, aún sabiéndolo. Un rechazo abierto de aquellos que dicen creer, aquellos que dicen profesar, pero esa verdad termina siendo rechazada. Es decir,
si usted en este momento, al escucharte lo que significa este pecado imperdonable, que no es otra cosa, la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo mismo que apostasía, no hay cosa distinta. Yo no quisiera que usted en este momento se cierre y diga, eso es para otros que tal vez vinieron de visita hoy. Eso es para otros que tal vez estás medio flojito, pero para mí no. Recuerda que le está escribiendo a hebreos, le está escribiendo a personas que habían profesado el cristianismo, a Cristo, pero su fe era una fe superficial. Así que si en tu vida, en el día de hoy, hay una fe que no es evidente a través de un fruto digno de arrepentimiento, pon mucha atención, porque estas palabras el Espíritu Santo las escribió para ti en el día de hoy. Así que vamos a ver lo que dice estos versículos que tienen que ver con aquellos que escuchan, profesan, pero no hay una vida que respalde lo que profesan. No hay una vida que respalde aquello que dice creer. Y esto es muy peligroso. El pastor John MacArthur, en una ocasión, él dijo que nunca imaginó que pasaría la mayor parte de su vida evangelizando a los que dicen ser cristianos y no lo son. Dice, yo nunca pensé que yo pasaría la gran parte de mi vida con un evangelismo muy distinto al tradicional. Mi evangelismo es aquellos que profesan ser cristianos, que no conocen el evangelio, pero que dicen ser evangélicos. Y mi hermano, esto es una gran realidad. Porque bien dijo alguien, no existe nada peor que no existe algo peor que no ser, existe algo peor, que no ser cristiano. Y es no serlo y pensar que lo eres. Eso es peor que tú ser un impío. Porque el impío tiene esperanza de que le llegue la verdad y que abrace la verdad y reconozca que es un pecador. Pero aquellos que dicen ser creyente y no hay una evidencia de esa creencia, eres peor que un impío. Porque piensas que estás bien, piensas que eres cristiano, cuando la Biblia dice otra cosa. Esto que estamos hablando no es algo nuevo para el autor de los Hebreos. Si usted ha seguido esta serie y ha prestado atención a cada una de las enseñanzas, nosotros hemos visto que desde el capítulo 2 ya él está hablando acerca de los apóstatas y de los incrédulos dentro de la iglesia. En el capítulo 4 habló acerca del incrédulo dentro de la iglesia. En el capítulo 5 habló de los tardos de oír. ¿Usted se acuerda? Ustedes son tardos de oír, torpes para oír. En el capítulo 6 habló de aquellos que serán quemados junto con los incrédulos que profesan salvación, pero que no lo son. Y ahora vuelve otra vez a enfatizarlo en el capítulo 10, y el llamado en el capítulo 10 es: iglesia, amigo, familia, ten cuidado. Ten cuidado. Cuidado de que tú entiendas por lo que tú profesas que eres creyente, y tus hechos, tu corazón y tus frutos dicen otra cosa. Pastor, pero yo pienso que ya te lleva 4 años con nosotros. Suficiente como para que sepa que ese sermón no es para esta iglesia. ¿Tú sabes lo que le dijo Pablo a Timoteo? Ten cuidado, a Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. A un pastor joven que estaba iniciando el ministerio, él está diciendo: cuidado, cuidado, porque lo que está en juego es demasiado grande, es tu eternidad. Cuidado. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe o si no eres un réprobo. A la iglesia de los Corintios, a el hombre pastor, hijo espiritual de Pablo llamado Timoteo, le dice: cuídate, cuídate, que no estés engañado. Un autor que me fascina la forma en que escribe, llamado Ian Murray, él dice: cuando la iglesia ignora el peligro de la apostasía, es una señal que el peligro ya comenzó. Cuando una persona, una iglesia, ignora el peligro de la apostasía dentro de ella, es una señal de que ya la iglesia ya está en apostasía.
Porque esta señal nosotros no la debemos ignorar. Pablo no la ignoró dentro de la iglesia. El autor del libro de los Hebreos no la ignoró. El Antiguo Testamento no la ignoró. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 13. Dice, han salido, para que veas que esto no es algo solamente del Nuevo Testamento, ya habían apóstatas en el Antiguo Testamento. Han salido de en medio de ti hombres impíos, pero mira de dónde salieron: del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vámonos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Ellos eran un tipo de apóstata. Aún en el Antiguo Testamento, ¿usted se acuerda de otro apóstata que dice que profetizó, que danzó entre los profetas? Saúl. Saúl era un hombre escogido por el pueblo, sin embargo no era conforme al corazón de Dios, y este hombre profetizó, estuvo en medio de los profetas, hizo muchas cosas que parecía de una persona creyente dentro del pueblo. Sin embargo, Saúl era un apóstata. Mira lo que el Señor le dice en Samuel, 1 Samuel 15, versículo 5. Me pesa haberte puesto por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios le dice: te rechazo. ¿Por qué? Porque te has ido en pos de otras cosas. Pero fíjate bien, Saúl estaba dentro del pueblo. Los apóstatas no salen de afuera. Los apóstatas salen dentro del pueblo. Y este es precisamente, como ya les dije, el pecado más serio que nosotros podamos mencionar en toda la Biblia. No hay pecado más serio porque es el único pecado que no se te puede perdonar. Este no es un pecado de ignorancia. Esto no es que no sabía eso. Estamos hablando de personas que habían profesado la verdad, pero han rechazado la verdad conocida. Eso es apostasía. Pastor, ¿qué es apostasía? Una persona que ha conocido la verdad y ha rechazado la verdad conocida. ¿Se acuerdan de uno en el Nuevo Testamento muy conocido? ¿Se acuerdan de un apóstata del Nuevo Testamento muy conocido? ¿Quién es el apóstata de los apóstatas en el Nuevo Testamento? Judas. Y Judas era un hombre que caminó con Jesús. Este es el clásico apóstata. Caminó con Jesús, estuvo de cerca con Jesús, de intimidad con Jesús, vio el amor de Jesús, los milagros de Jesús, afirmó las palabras de Jesús. Cuando los envió a los 70, Judas echó fuera demonios, Judas sanó, Judas profetizó, Judas hizo todas esas cosas. ¡Wow! Judas estuviese aquí sentado y el domingo que viene, para muchos decía: Judas debe tomar la cena del Señor con nosotros. Bueno, en el tiempo en que Jesús los tomó con ellos, allí estaba sentado Judas para tomar la cena del Señor con Jesús. Y era Judas, íntimo de los 12, apóstol. Y tú sabes lo que pasó con Judas: rechazó la verdad que había profesado creer y se convirtió en un apóstata. Así que vamos a ver la naturaleza de esta apostasía antes de nosotros poder entrar a los versículos. Ya hemos dicho que la apostasía es un abandono intencional de la verdad conocida, un rechazo intencional de aquello que tú sabes que es verdad acerca de Jesús. Tú sabes que es verdad, tú has visto estas verdades y voluntariamente, en un momento dado de tu vida, tu fe comienza a desvanecerse. Las presiones y las distracciones de este mundo comienzan a ser el centro en tu vida y tú vas perdiendo interés por los asuntos espirituales, comienzas a dejar de congregarte y eso es una señal de advertencia. Cuidado que tú no seas uno de ellos. Estás en medio del pueblo, conoces esas verdades. Yo tuve un amigo, mi mejor amigo, un amigo americano. Tuve dos amigos, tuve dos mejores amigos, tres. Uno boricua, uno americano y uno árabe. Eso era el trío, nos decían los menudos. Porque siempre andábamos nosotros cuatro juntos.
El árabe pues nunca iba a la iglesia porque estaba enamorado de una prima, cantaba él y aplaudí todo, nada más de eso, una prima mía. Tenía al americano que hablaba español y ese profesor cristianismo. Y juntos íbamos a la iglesia, las reuniones de jóvenes. Yo fui pastor de jóvenes por 8 años. Y juntos íbamos, él me ayudaba, cantaba, mi hermano se entregaba, me decía, vamos a ayunar juntos. A veces estábamos yo y él solo en la iglesia, orando. A las 8 de la mañana, sus padres no eran creyentes, los míos tampoco. Y ahí estábamos los dos, orando juntos. Un jovencito, estábamos jóvenes de 17, 18 años. Y ahí estábamos, hacíamos actividades de jóvenes. Para aquel tiempo, era pastor de jóvenes, estaba tiernito en el evangelio. Y me gustaba el asunto de reggaetón y toda esa cosa, cristiano, claro está. Hacíamos actividades, teníamos amigos reggaetoneros cristianos, llenábamos la iglesia, hermano. Se llenaba de jóvenes. ¿Y sabes qué pasó? Año y medio después. Otra cosa, no nos perdíamos un concierto. Estábamos en cada concierto que había. Este amigo al día de hoy es ateo, no quiere saber nada de Dios, ateo comunista, y hemos hablado y tenido conversaciones y me parece que es otra persona cuando yo hablo con él. Pero estamos hablando de una persona que profesó, que creía que dentro de todos los jóvenes que yo conocía, yo podía decir, esta persona tiene más fervor que todos ellos. En el día de hoy está apostatado, rechazando a Cristo, sin saber nada, sin querer saber nada de Dios y de la palabra de Dios. Yo lo escucho y digo, wow. Mis hermanos, no estamos hablando de gente de afuera que llegan, que van a venir aquí como, ay, esa persona tiene que ser una persona falsa. No estamos hablando de los de adentro. Dice la palabra de Dios que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Estamos en los posteros días y eso es una de las características de estos tiempos. La apostasía va a abundar en medio de la iglesia. Volvamos a Hebreos. Mira cómo comienza diciendo este versículo. Porque si pecáramos voluntariamente, aquí no está diciendo si pecáramos sin saberlo. No, aquí pecáramos voluntariamente. Después de tu saber que Cristo es superior a Moisés, después de tu saber que Cristo es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es el mejor pacto, después de tu saber todo eso, si tú pecas voluntariamente, después de tú haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, se acabó. Después de tú saber quién es Cristo, la gloria de Cristo, hemos estado enseñando de forma detallada lo que significa ese sacrificio. Después de tú abiertamente, voluntariamente rechazas esa verdad, el autor a los Hebreos te dice, ya no hay más sacrificios por ti. ¿Por qué? Porque mi hermano, si estás rechazando aquello que te puede salvar, por eso que es el pecado imperdonable, estás rechazando aquella sangre que está a favor de aquellos que creen, no hay más sacrificios para ti. Voluntariamente, en el conocimiento del evangelio, tú decides permanecer como estás. Escuchas, lo conoces y lo rechazas. Por eso yo digo, mi hermano, no hay otra forma de tu poder responder al evangelio. O te endurece o te salva. Pero no te puedes quedar en un término medio. Pastor, por aquí pasan muchas personas, han pasado muchas personas, muchas de ellas se han ido. Pues está bien. Porque el evangelio eso es lo que hace. El evangelio te salva o tú tienes que hacer algo con el evangelio. Pero término medio, no, si vas a venir aquí a escuchar término medio, es decir, sin comprometerte con la verdad, sin creer esa verdad, sin abrazar esa verdad, lo que estás acarreando es condenación para ti. Cada vez que tú escuchas esa verdad y no haces nada con esa verdad, te comportas como un apóstata.
Conocimiento del evangelio y rechazo voluntario del evangelio. Y todo apóstata es una persona, claro está, que es incrédulo. Eso no quiere decir que todo incrédulo es un apóstata, tampoco se confunda. Porque como creyente podemos llegar a un periodo de incredulidad en algún momento dado de nuestra vida. Eso es diferente. Pedro es un ejemplo de ello. Pedro fue incrédulo por un momento. Tú conoces a ese hombre. Yo no sé quién es él. Y maldijo Pedro. Pero ¿sabes qué pasó con Pedro? Pedro, dice la palabra, que se arrepintió amargamente y hubo una intercesión de Jesús a favor de Pedro, que dice: Pedro, tú me vas a negar, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro en un momento dado tuvo lucha con la incredulidad, pero Pedro no fue un apóstata porque él vino a los pies del Señor en arrepentimiento. Así que todo apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es un apóstata. Es decir, van a haber evidencias donde tú te mantienes en un rechazo absoluto de estas verdades que a ti te vuelven en un apóstata. Y vienen precisamente dentro de la iglesia. Los apóstatas no existen fuera, porque si no, no fuera apostatar. Tú no puedes dejar algo sin primeramente haber entrado a eso. Así que el proceso para llegar hasta este punto donde conoces la verdad y la rechazas deliberadamente, eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso no ocurre de un domingo para otro. Eso va poco a poco. Gradualmente el apóstata va evidenciando que su fe realmente no es genuina. Comienza, como dije, a dejar de venir a la reunión de los santos, a tener comunión con los santos. Comienza a desinteresarse, su anhelo por la palabra de Dios. Comienza a dejar su vida de oración. Comienza poco a poco a alejarse hasta que su corazón revela su endurecimiento. Pero la palabra que a mí me impresiona de este versículo es la palabra voluntariamente. Nadie le está poniendo una pistola en la cabeza. Voluntariamente, yo no quiero saber nada. Esa es la diferencia entre un apóstata y otra persona que peca por causa de su pecado, aún en cierto desconocimiento de algunas verdades, y aquellos que pecan voluntariamente. Entonces, si usted va a un juez por causa de asesinato, hay dos formas de que a ti te van a acusar. Hay un homicidio que es voluntario, es decir, predeterminado, y hay otro homicidio que es involuntario. Y si a ti te acusan de homicidio involuntario, tú jamás vas a recibir el mismo castigo de un crimen predeterminado. Aquellos que predeterminaron la escena del crimen, cómo lo iban a hacer de forma malévola. La sentencia y la condena es mucho más de aquellos que se les zafó el gatillo o estaba haciendo fuerza y lo mató. Es muy diferente. De la misma forma, iglesia, es muy diferente cuando tú, a sabiendas de la verdad, peca contra Dios. Delante de Dios, el castigo es muy distinto. Ahora vamos a ver varias causas que pueden revelar la apostasía. Vamos a mencionar como unas 5 causas de lo que revela la apostasía en nuestras vidas. Número 1, la persecución. La persecución revela la apostasía, es decir, cuando la iglesia es perseguida, los apóstatas salen. Siempre los periodos de persecución en la iglesia son para revelar lo falso dentro de la iglesia. La persecución nunca ha sido dañina a la iglesia. No la pedimos, pero la persecución nunca ha salido dañina a la iglesia. La persecución siempre santifica a la iglesia, y bajo la persecución los fieles se vuelven más fuertes, se vuelven más espirituales y se vuelven más serios con los asuntos de Dios. Pero los apóstatas dicen: a Juyir, Crispín, patitas, ¿para qué te quiero? Yo no quiero seguir ahí. ¿Por qué? Porque la persecución me incomoda, la tribulación me incomoda. Inclusive los apóstatas salen de la iglesia y se vuelven en contra de la iglesia. Es lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 9 al versículo 10. Dice: estos los entregarán unos a otros, aborrecerán. Los apóstatas se vuelven aún en contra de la iglesia.
Otra de las marcas del camino a la apostasía es los falsos maestros. En el tiempo de apostasía se levantarán, dice la palabra, en los últimos tiempos, falsos maestros que engañarán a muchos. Y mira la palabra que utiliza, no engañará a alguno, a dos o tres, engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque la persecución ahuyenta el que nosotros queramos oír la palabra, porque es la palabra que trae la persecución. Dice la palabra, cuando fueren perseguidos por causa de la palabra. Entonces, como la palabra trae persecución, yo me voy a escuchar falsos maestros que me rasquen el oído y me digan cosas bonitas que yo quiero oír. Por eso que vemos gente que sigue a estos falsos maestros, porque ellos no quieren ser retados y confrontados por la palabra. Ellos quieren escuchar esas cosas que a su carne, a su parecer, son cosas que le estimulan a su carne. Otra de las cosas es la negligencia. La negligencia evidencia que tú vas camino a la apostasía. Hebreos 2, capítulo 3, acababa de hablar de esto mismo. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido por las cosas espirituales evidencian dónde estás. Otra de las evidencias es el abandono a la comunión, y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada en el versículo 25 de Hebreos capítulo 10. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y así que una de las cosas que evidencia que vas camino o estás en el check engine de tu carro espiritual encendiéndose esas luces que dicen apostasía, 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 es que ya tú no quieres congregarte. Es lo que dice la palabra de Dios. Si tú pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por tus pecados. Ahora vamos a ver los resultados de la apostasía. ¿Cuáles son esos resultados? Ya vimos las evidencias o las marcas que me pueden decir, o las advertencias, perdón. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esa apostasía? Bueno, número uno, ya hemos visto lo que dice la palabra. El apóstata queda sin sacrificio. El resultado de un apóstata es que ya no puede ser perdonado. El resultado del apóstata es que la sangre se vuelve ineficaz, es decir, en su vida, porque realmente no ha sido derramada por esa persona, porque la rechaza abiertamente. El único sacrificio que puede llevar a las personas a Dios se llama el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú rechazas ese sacrificio, ya no queda nada. Pierdes toda esperanza de salvación. Un apóstata pierde toda esperanza de salvación. Ya no lo salva ni el chapulín colorado. Nadie lo puede salvar. Número dos, el resultado de un apóstata es que su juicio será mayor. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Lo único que les queda es que, y mira la palabra que utiliza, es una horrenda expectación de juicio. Y la palabra que él intencionalmente utiliza, él pudo haber dicho, lo único que le queda es una expectación de juicio. Ya. Pero eso no es lo que dice el autor. El autor dice, lo que le queda es una horrenda, mira la palabra que utiliza. Es algo horrendo. Y de hervor de fuego, él lo utiliza con el sentido de que vean lo grave que es esto. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La apostasía será el peor castigo que una persona puede recibir. ¿Por qué? Porque Dios se vuelve tu enemigo desde ese momento. Mira lo que dice ahí. Devorar a los adversarios de Dios. Es decir, tú me rechazas conociendo lo que yo soy. Y mi hermano, si hay un enemigo que tú puedes tenerle terror, no es el diablo. Al diablo yo no le tengo terror. Pero mi hermano, que Dios se vuelva tu enemigo. Dios. Que Dios se vuelva tu enemigo, dice la palabra, para devorar a los adversarios, entendiendo quién es Él. Ya no te queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. Los demonios, cuando vieron a Jesús, conocían eso que acaba de mencionar el autor de los Hebreos.
Cuando los demonios se encontraron con Jesús, le dijeron: por favor, no nos eche al infierno. Mateo capítulo 8, versículo 29. Todavía no ha llegado la hora del juicio. Pero sin embargo, Jesús le dijo: ok, los echó a los cerdos porque todavía no había llegado esa hora. Pero los demonios sabían que le llegaría una horrenda expectación de juicio. Señor, y ellos los están esperando. Los demonios están esperando ese día. Y sabes que un día va a llegar. Ese día no ha llegado todavía, pero el hervor de fuego un día los va a consumir por toda la eternidad. Y los demonios lo saben. Los apóstatas lo ignoran, pero los demonios lo saben. Terrible volverte enemigo de Dios. Terrible. La espalda abierta a aquel que un día dije conocer. Dice la palabra que así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo. Pastor, quiere decir que esta es la tercera cosa que vamos a ver a los resultados de un apóstata. Quiere decir que el fuego, la ira y el castigo de aquellos apóstatas va a ser mayor que tal vez una persona que nunca conoció a Jesús, pero que está en el infierno. Sí, así mismo es. El castigo para esa persona va a ser peor. Y mira cómo ahora el autor de los Hebreos ilustra, toma del Antiguo Testamento y lo plasma aquí en el versículo 28 y 29. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, ya no hay break. Ahora, haz una comparación. Antiguo Testamento, aquellos que recibieron la ley a través de ángeles por medio de Moisés en el monte Sinaí como intermediario, morían irremisiblemente sin ninguna forma de poder escapar de ahí. Ahora dice, si eso fue así en el Antiguo Testamento, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá no el que rechaza la ley de Moisés, no el que rechaza el mensaje enviado por Dios a través de los ángeles, aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Y aquellos que pisotean al Hijo de Dios no es otra cosa que tú sabes la verdad, sabes quién es Cristo y sabes lo que dice: me vale pepino quién es Cristo. No me interesa. Yo no quiero vivir para Él. Yo sé quién es Él. Vengo aquí a la iglesia porque mis padres me traen, pero yo no quiero saber nada de Él. Pero tú sabes quién es Él. Tú sabes quién es Jesús. ¿Cuánto mayor castigo pensáis aquel que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda? Es decir, esa sangre no vale nada. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado. Está hablando acerca de Jesús. Porque un apóstata nunca fue santificado. En el cual fuiste santificado, en el cual Cristo fue santificado, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia. El castigo para ti va a ser mayor. ¿Recuerda a Pilato? Cuando estuvo Jesús al frente de él, Jesús le dijo a él: el que a ti me ha entregado, hablando de Judas, mayor pecado tiene. Es decir, Pilato iba a ir a las pailas del infierno por lo que estaba haciendo, pero el castigo que iba a recibir el que lo entregaba, dice ahí, va a ser mayor que él. ¿Y quién era el que lo entregaba? Judas. Es decir, el castigo de Judas va a ser mayor que el tuyo, Pilato. ¿Por qué? Porque Judas tuvo más luz que Pilato. Judas tuvo más conocimiento que quien era Jesús, que Pilato. Por lo tanto, él es más culpable de traicionar a la persona de Jesús. Así que el castigo va a ser de acuerdo al conocimiento proporcionado. Por eso es que esto es tan importante, hermano, cuando tú estás ahí sentado, la atención a la palabra de Dios, porque o recibirás castigo o recibirás la gracia de Dios, pero algo tienes que hacer. Mira lo que dice ahí: si tú entiendes, si tú sabes la palabra y en la misma vez tú rechazas esa verdad, de acuerdo a tu conocimiento será tu castigo.
Pastor, y si no conoció nada, sí, va a ser castigado, pero con menos. Siempre va a ser castigado. Mira lo que dice la palabra del Señor para que no diga de dónde se está sacando eso el pastor. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Así que unos van a ser azotados muchos y otros van a ser azotados poco. Van a ser azotados, siempre va a ser castigo en el infierno, pero el nivel de castigo es en proporción a la luz recibida de la revelación de Cristo. ¿Entendió eso? No todas las celdas en el infierno, por decir algo ilustrativo, van a ser de la misma condena. Aquí está diciendo el autor del libro de los Hebreos, versículo 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo y le hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Aquella sangre en la cual Cristo se santificó. Padre, me he santificado por ellos. Le haces afrenta y la pisotea. Wow. Y como les dije anteriormente, no confundan este versículo y diga que hace afrenta por la sangre que fue santificado, que no está hablando del apóstata, porque hermanos, los apóstatas nunca han sido santificados por la sangre de Cristo. Ahí está hablando precisamente de la sangre en la cual Cristo fue crucificado. Juan capítulo 17 versículo 9, que habla la oración sacerdotal. Padre, me he santificado por aquellos que creerán en mí. Así que el apóstata ve la sangre de Cristo. Esto es algo común y corriente. Esto es una historia como cualquier otra persona. La ve sin valor, entendiendo lo que costó la sangre del Hijo de Dios, la agonía de recibir la ira del Padre en la persona de Jesucristo. Una sangre que tiene infinito valor. Tú la pisoteas. Algo que tiene infinito valor. Dios es celoso con su nombre. Eso que cantábamos ahora, cuán hermoso su nombre es, cuán poderoso su nombre es, cuán majestuoso su nombre es. Iglesia, Dios es celoso con su nombre, muy celoso, y con su Hijo. Ayer me enseñaba a mi esposa una perrita en el Facebook que acababa de dar a luz a sus cachorros y se lo querían quitar y ella no se dejaba quitar esos cachorros. Y mi esposa me dice, yo creo que así vas a ser tú cuando tenga la bebé. Mi hermano, si usted es celoso con sus hijos, Dios es celoso con el suyo. Y Él no va a dejar que aquellos que pisotean la sangre del Hijo de Dios se quede como si nada. Él es celoso con su nombre. Y los apóstatas rechazan también al Espíritu Santo. Los apóstatas rechazan al Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo es eso? El Espíritu Santo llama de forma irrevocable. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Irresistiblemente Dios llama a aquellos suyos, sí, pero el apóstata está criado en medio de la iglesia. El apóstata escuchó la verdad. Los apóstatas estaban en medio de la presencia de Jesús, donde el Espíritu Santo se movía. Son criados dentro de la iglesia, hablan la jerga evangélica. Profesan haber creído. Y al estar en medio donde la presencia del Espíritu Santo está y rechazarlo voluntariamente, es lo que le dijo Jesús a aquellos profetas. Ustedes siempre, a los fariseos, acerca de los profetas, resistid al Espíritu Santo. Eso es común en el ser humano. Rechazan la verdad de Dios. Estando sentado a la mesa, recuerda, Judas mojó el pan con Jesús. Allí Jesús le lavó los pies a Judas y le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Estaba donde el Espíritu Santo se movía. Y mira lo que dice el Señor. Versículo 30 al 31. Pues, entendiendo esto, conocemos al que dijo. A veces usamos este versículo sin saber lo que representa en el contexto. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cuando tú lees este versículo y te transporta como si Dios te lo estuviese diciendo personalmente al autor de la carta en este día a ti, es como si Dios le dijera: mira, déjamelo a mí, a ese que está pisoteando la sangre de Cristo, aquellos que rechazan abiertamente la verdad, déjamelo a mí. ¿Ustedes nunca tuvieron un hermano mayor así? Que estaban en la escuela y dice: este me está fastidiando la vida. ¡Oh sí! ¡Ja! Déjamelo a mí. Que ahora él va a ver con quién se va a enfrentar. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Aquellos, yo me voy a encargar de ellos. Mía es la venganza y yo voy a pagar. Personalmente yo voy a pagar. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar. Si hay algo que te debe poner a temblar las canillas, ¿qué es lo que ustedes le dicen las canillas? Las rodillas, ¿verdad? Pues es este versículo. Que Dios diga: mira, ese que conoce la verdad, que sabe la verdad, que profesa la verdad, yo mismo me voy a encargar de él. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda. Tú nunca vas a caer en las manos de Satanás. Él nunca te va a juzgar, ni siendo impío, mucho menos como creyente. Pero un día, si tú, entendiendo esta verdad, la rechazas abiertamente, tú vas a caer en sus manos. Si te da miedo caer en las manos de la policía del Estado, si te da miedo caer en manos de un criminal, que estamos hablando es un Dios santo, justo, que no le puedes esconder nada. Jonathan Edwards utilizó un sermón en el cual murieron algunas personas que se llamaban pecadores en manos de un Dios airado, hablando de esta verdad. Horrenda cosa es que tú caigas en las manos de Dios. El día de la ira, es verdad. Nahum habló del día de la ira. Dice: la venganza está en sus manos y Él guarda enojos para sus enemigos. La espada de la justicia le espera. Ese Dios no lo quieren hoy enseñar en los púlpitos. Pero aquí está diciendo el Señor: si tú me pisoteas, ya yo te mostré la muestra de amor más grande en la persona de Jesús. Pero aún sabiendo esa verdad, y eso no produce un temor reverente en ti, eso no produce un arrepentimiento en ti, aunque sabemos que es fruto y obra del Espíritu, hay una responsabilidad humana en lo que tú estás recibiendo en tus oídos domingo tras domingo. Va a ser horrendo el día que tú te encuentres conmigo. Yo no quisiera, hermano, en medio de esta preparación, yo pensaba, yo decía: yo no quiero imaginarme a ninguno de ustedes cayendo en las manos de Dios el día del juicio. Allí no podrás decir: pastor. Allí no podrás decir: Jesús. Horrenda cosa va a caer en sus manos. Es caer en sus manos. Y yo no quisiera que ninguno de los que está aquí escuchando un día cayera en las manos de un Dios airado. Porque supiste la verdad, conociste la verdad, dijiste creer la verdad, pero rechazaste la verdad recibida. No prestaste atención a la luz que se te daba semana tras semana, domingo tras domingo. Y lo único que te queda es una horrenda expectación de juicio. No hay esperanza para ti. Si sigues con ese rechazo a la verdad, no hay esperanza para ti. Ahora bien, ahora Él hace un contraste entre aquellos que apostatan, aquellos que estaban en peligro, y aquellos judíos que estaban oyendo, aquellos hebreos que estaban oyendo, para prevenirlos de que ellos cayeran en este estado de apostasía y guiarlo a la perfecta fe completa en Jesús. Él le dice: revísense, compárense, pero continúen
Aquellos que estaban haciendo lo que la voluntad de Dios había establecido para ellos, dice, continúen haciendo lo que están haciendo. Y mira lo que dice, pero traed a la memoria. Hace un cambio de dirección y de personaje. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste con gran combate los padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones hecho espectáculo. Es decir, los apóstatas en medio de la persecución huyen, pero ustedes persistan en aquellos que han creído, lo que han creído y lo que fuiste iluminado y lo que has padecido en medio de tribulaciones y en medio de el sufrimientos y vituperio. Esto no es el evangelio de Disneylandia que nos venden por ahí en los predicadores de la televisión. Este no es el evangelio de ven a Cristo y todas estas cosas. Todo lo que tienes al frente te va a salir bien. No, aquí está hablando de que el verdadero Hijo de Dios va a sufrir afrenta, tribulación y vituperio. Esto no es ven a Cristo y todo te va a ir bien. Dice, y por otra, versículo 32 al 34, llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Es decir, los apóstatas abandonan en el momento de la prueba, pero vosotros, ustedes se compadecen de los presos. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Es decir, está hablando de una comunidad perseguida. Y le está diciendo, mientras te perseguían, los diste con gozo. Tus bienes no te retuvieron aquí en la tierra. Fuiste y serviste a aquellos que por causa del evangelio estaban presos. Ellos evidenciaban lo diferente de un apóstata. Ve el contraste entre los apóstatas que rehúsan creer y evidencian ese rehusar creer en medio de sus hechos. Ahora está haciendo una comparación y dice, ustedes no son así. Ustedes sufrieron con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando tú lees esto, tú te das cuenta que el autor de los Hebreos los conocía bien a ellos. Él no hablaba de unas personas lejanas, él los conocía bien. Mira lo que está diciendo ahí. Parece que había una profunda relación entre el autor de los Hebreos y aquella comunidad que él escribe. Se identifica con ellos. Él dice, llegasteis a ser compañeros, sufriste, había una identificación. Yo sé lo que ustedes que estaban haciendo. El autor de los Hebreos conocía a esta gente. Era más que un escritor, más que un pastor de lejos, los conocía de cerca. Experimentaste padecimiento, experimentaste vituperio, experimentaste tribulaciones. Esto no lo puede saber alguien que no esté de cerca con ellos. Sin embargo, recorriste el camino de la salvación en la forma en la cual Cristo es digno. Manténganse firme, y me encanta como dice, aquellos que se mantienen firmes, no esperando las cosas aquí, las cosas que tenemos aquí. ¿Qué dice ahí? Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mi herencia no es aquí. La de los apóstatas, la herencia es aquí. Aquí ahora, pero la nuestra no es aquí. Mi herencia está en los cielos, más allá del sol. Manténganse firmes, aún en medio del abuso público, aún lo que puedan decir de ti cuando tú profeses fe en medio de tu escuela, en el salón de clase, en medio de tus amigos. Mantente firme cuando te busquen por causa de decir lo que la palabra de Dios dice y te quieran llevar en algún momento tal vez preso por causa de eso. En el abuso público le está diciendo, mantente firme. Como un verdadero soldado, como un verdadero hijo de Dios, anhelando ese galardón. Y mira cómo va terminando estos versículos. No perdáis pues vuestra confianza. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución, iglesia, no pierdas la confianza. ¿Por qué? Porque esa confianza tiene grande galardón. No un galardón, es grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Todavía no lo vemos, todavía Cristo no vuelve, pero es necesaria la paciencia.
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Este proceso va mostrando realmente a través de lo que tú haces dónde está puesto tu corazón. No para que te ganes la salvación, para que vea dónde está puesto tu corazón. Ustedes saben cuál es la promesa, le dice el autor. Ustedes saben cuán superior e inigualable es el Cristo que les acabo de mencionar en los demás versículos. Por lo tanto, retén la confianza. Retén la promesa. Asegura tu galardón, porque es maravilloso. Grande galardón. Van a venir sufrimientos, van a venir persecuciones, van a venir pérdidas por ser creyente en Cristo. Pero el autor te está diciendo, y Dios te está diciendo a través de estos versículos, tu trabajo no es en vano. Si tú eres un hijo de Dios, confía que esto no es en vano. Hay esperanza. Hagamos tesoros en los cielos. Pablo entendía esto bien y decía, las aflicciones del tiempo presente no se compara con la gloria venidera que tenemos en Cristo. Las aflicciones presentes no se comparan con lo que se va a manifestar. Espera todavía un poco más. Mire lo que dice ahí. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Un poquito más, aguanta ahí. ¿Cuánto tienes? 60 años. Aguanta un poco más. O te mueres o Cristo viene. Pero aguanta ahí, un poquito. ¿Por qué? Cuando tú comparas la gloria venidera de Cristo, esto es un poquito, esto es un pequeño tiempo, esto es una coma, esto no se compara con la eternidad. Aguante ese poquito, porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. Dios Cristo no viene porque se está tardando, es porque Él está llevando a cabo su plan. Lo que ha de venir vendrá y no tardará. El fiel es el que prometió. ¿Cuánto va a pasar de eso, pastor? No sé. Comparado con la gloria venidera, esto es poquito. El momento que estamos viviendo es incierto. Nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros al salir de aquí. Mi hermano, el día domingo pasado, el predicador que estaba enseñando la palabra, los oyentes que estaban ahí, jamás imaginaron que en medio de ese sermón o al terminar ese sermón eso iba a ocurrir. Jamás. Ellos no se imaginaron al levantarse por la mañana, este va a ser mi última predicación. Estamos en tiempos muy inciertos, pero algo que yo te puedo decir en momentos inciertos donde tu vida puede peligrar en cualquier lugar, dice el autor, Cristo vuelve. Todo es incierto, las cosas están difíciles, pero dice, espera, Cristo vuelve. Esa promesa es real. Eso me da seguridad en el mundo inseguro en el cual yo estoy viviendo. Cristo vuelve. Por lo tanto, más el justo vivirá por la fe. Toma a Habacuc y lo mete aquí. El autor de los Hebreos es un experto en hacer teología bíblica. Toma a Habacuc, el justo por la fe vivirá, y lo pone aquí. Sigue creyendo por fe, no por lo que tus ojos ven, por fe. Fe, y ahí eso es lo que vamos a ver la semana pasada. La semana que viene, perdón. Hebreos capítulo 11, un versículo muy predicado, muy enseñado, pero lo sacamos del contexto. La Biblia no estaba dividida por capítulos ni versículos, estaba unida a este, y el contexto es este. Mas el justo por la fe vivirá. Espera en el Señor, y si retrocediere, no guardará mi alma. Es decir, si ustedes son aquellos que dicen, no, después de yo escuchar la verdad, yo sigo haciendo en mi vida lo que a mí me da la gana, eso no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero, esos son los apóstatas. Pero, mira la diferencia. Pero, nosotros no somos de los que retroceden. Ya ustedes vieron las características de los apóstatas. Ustedes que han sufrido, ustedes que han perseverado a través de los vituperios, ustedes que han permanecido fiel a través del abuso del Estado, ustedes que han sufrido cárceles, escarnios, ustedes no son de los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición.
Los apóstatas retroceden para perdición. Pero ustedes no son así. Le está diciendo a aquellos que realmente habían creído. Hay una diferencia entre estos dos grupos. Y le dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquel que me llama preserva mi alma hasta el final, porque el justo por la fe vivirá. Aquellos que la rechazan nunca lo tuvieron. Aquellos que dicen, yo no quiero saber nada de Cristo, no vivieron por la fe. Pero ustedes son diferentes. Mira el llamado de advertencia. Termina con una nota positiva y esperanzadora. Ustedes son diferentes. Ustedes han creído la verdad. Ustedes se han identificado con los vituperios del pueblo y con los de Cristo. No somos de los que retroceden para perdición. Pertenecemos a otro grupo. Porque el que comenzó la obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él la va a terminar. Él la va a terminar. El fin de los apóstatas no es el mismo de los que perseveran hasta el fin. Iglesia, no perdamos la confianza. Mantengámonos firmes, aunque nos quiten la vida. Mantengámonos firmes. Y si tú estás aquí y has escuchado el mensaje domingo tras domingo, vez tras vez, tal vez desde tu niñez, rechazas ese mensaje, no has abrazado esta verdad, quiero decirte, estás en peligro de caer en las manos de un Dios vivo. Y horrenda cosa es que un día tú caigas en sus manos. Horrenda cosa, y no lo digo para meterte miedo, porque esto no es salvación por miedo, esto es salvación por Cristo. Pero ¿sabes qué? Sí te debe dar miedo que salgas de este lugar y que hoy sea el día de tu muerte y caigas en las manos que te acabo de hablar. Las manos de un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, gracias. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima. El apóstol Pablo no es reunido de anunciar todo el consejo de Dios.